Entonces, fíjense, hay una fórmula que se llama fórmula de inspección, que es la fórmula que se usa para estudiar circuitos RC, tanto para la carga como para la descarga de un capacitor. La fórmula dice así: dice que la tensión en el capacitor, por eso se llama BC, es igual a la tensión final más la tensión inicial menos la final por E a la menos T sobre tau. ¿Sí? Entonces, ¿quién es BC? BC es la tensión a la que llega a cargarse el capacitor. Es la tensión a la que llega. BF es la tensión a la que quiere llegar. BI es la tensión inicial. T es el tiempo de carga o descarga. Y tau la constante de tiempo. ¿Sí? Para que ustedes se den una idea, supónganse que yo tengo una fuente de 12, tengo una resistencia y tengo un capacitor. ¿Sí? Entonces yo les digo, a ver, vamos a poner acá una llave. Acá tengo una llave, ¿sí? Hagan de cuenta que está abierta la llave. Entonces yo les digo, ¿cuánto vale si la llave está abierta la tensión inicial del capacitor? Si está abierta, ¿ah? 0. 0, ¿sí? Entonces, si yo tengo la llave acá que está abierta, la tensión inicial vale 0, ¿sí? Supónganse que yo cierro la llave, ¿sí? El capacitor, ¿a qué valor de tensión va a querer llegar? O si yo lo dejo mucho tiempo, ¿a qué valor llegaría de tensión? ¿Al mismo que quién? ¿No sería cero también? No. Si yo lo Sí. dejo mucho tiempo al capacitor, bueno, acá me faltó la resistencia, Ah, pero si yo al capacitor lo dejo mucho tiempo, ¿sí? Se va a tratar de cargar ¿a qué valor? La resistencia, cuando el capacitor se carga, la corriente es 0, la resistencia desaparece, por lo tanto la tensión del capacitor va a ser la misma que la de la fuente, que es 12. ¿Sí? Entonces, inicialmente la tensión del capacitor vale 0. Si yo lo yo había dejo pensado mucho... que como la carga iba a ser final, iba a ser la... Sí, la carga final es cuando la corriente es igual a 0. Entonces, si la corriente es 0, la resistencia desaparece, Ah, la tensión en el capacitor va a ser la misma tensión que en la fuente, que en la FEM. ok, ok. ¿Sí? Entonces, la tensión inicial es 0, la final es 12. Pero supónganse que para llegar a esta tensión final tarda 10 segundos. ¿Sí? Entonces, supónganse que yo les digo, ¿cuánto vale la tensión en el capacitor a los 5 segundos? Entonces, BC, qué sé yo, supónganse que vale 4 volts. Entonces yo les digo, la tensión inicial es 0. La tensión final sería la que llega a la si se carga todo. Y BC es la tensión a la que llega en un cierto tiempo. ¿Sí? Entonces fíjense, vamos a ver cómo podemos usar la fórmula esta en los problemas. Si se le complica con esa fórmula, usamos la otra, que es la de carga. Después fíjense una cosa, nosotros si decimos, la fórmula esta es BC igual a BF más BI menos BF por E a la menos T sobre tau. Nosotros sabemos que la capacidad es Q sobre B. Por lo tanto, si yo despejo la carga acá, yo sé que carga es C por B. ¿Sí? O de esta misma fórmula yo sé que B es Q sobre C. Entonces fíjense, si yo en esta fórmula que está acá digo, yo sé que B es Q sobre C. Entonces, en lugar de BC, voy a poner la carga C sobre C, igual a la carga final sobre C, más la carga inicial sobre C, menos la carga final sobre C. Ahora van a ver a lo que quiero llegar. Por E a la menos T sobre tau. Fíjense, de este lado tengo C, C y C. Si saco factor común, se cancela con este C. ¿Y qué me queda? Que la carga C es igual a QF más QI menos QF. ¿Sí? Fíjense, me queda que QC es igual a QF
más QI menos QF, ¿sí? Bueno, fíjense que esta fórmula ya se va pareciendo a las fórmulas que teníamos nosotros antes y van a ver que son las mismas. Ahora van a ver por qué. Fíjense. Ahora fíjense, me dice, un capacitor en un circuito RC se carga hasta un 60% de su valor máximo en 0,9 segundos. Me está diciendo se carga, ¿sí? ¿Cuál es la constante de tiempo del circuito? ¿Sí? Este es el problema. Entonces, si yo uso la fórmula esta que les di recién, QC igual a QF más QI menos QF por E a la menos T sobre tau, fíjense, el capacitor se carga hasta un 60% de su valor máximo. Bueno, QC es la carga a la que llega. Y me está diciendo que llega hasta un 60% de su valor máximo. ¿Sí? O sea que QC va a ser 0,6 de QF. ¿Sí? Entonces yo en lugar de poner QC, pongo 0,6 de QF. Después, yo tengo la carga final. Si el capacitor se va a cargar, ¿cuánto vale la carga inicial? 0. 0. Entonces, en lugar de la carga inicial pongo 0. Entonces, en la ecuación me va a quedar QF más 0 menos QF por E a la menos T sobre R por C, que es tau. Fíjense, me queda QF menos QF por E a la menos T sobre tau. Si yo saco factor común QF, me queda QF por 1 menos E a la menos T sobre R por C. Esta fórmula que está acá es la fórmula que nosotros vimos para la carga. ¿Se acuerdan? Decíamos que Q en función del tiempo es igual a QF por 1 menos E a la menos T sobre tau. ¿Sí? ¿Qué pasa? En la carga, cuando yo voy a cargar el capacitor, la carga inicial vale 0. Por eso se va y logro tener la misma ecuación. Entonces, esto, ¿qué me está diciendo? Entonces, la carga final era 0,6 por la carga final. De este lado tengo carga final y carga final se va. Me queda que 0,6 es igual a 1 menos E a la menos T sobre tau. Paso el menos E a la menos T sobre tau para el otro lado, el 0,6 para el otro. ¿Y qué me queda? Que 1 menos 0,6 es 0,4. E a la menos T sobre tau igual a 0,4. Aplico el logaritmo de los dos lados. El logaritmo con el E se va, me queda menos tiempo sobre tau es igual al logaritmo natural de 0,4. Yo lo que quiero calcular es tau. Paso el logaritmo dividiendo, el tau multiplicando, me queda que menos t sobre el logaritmo de 0,4 es igual a tau. ¿Sí? Hago la cuenta y me queda que tau es 0,48 o 98, me parece que 98, no entiendo mucho mis números, segundos. ¿Se entendió lo que hicimos acá? De mi parte, sí. Fíjense, Ese- yo usé la fórmula esta que les enseñé recién. Pero si no, directamente usamos la fórmula que yo le di en la carga. Yo en la carga, ¿qué les dije en la carga? Yo en la carga les dije que Q de T es igual a QF por 1 menos E a la menos T sobre tau. ¿Sí? Bueno, acá me está diciendo que llega a un 0,6, que es un 60% de la carga final. Igual a la carga final por 1 menos E a la menos T sobre tau. Carga final con carga final se va. De esta ecuación despejo tau, que es lo mismo que se hizo acá. ¿Sí? Fíjense ahora, otro problema. Me dice, un capacitor de 10 microfaradios con una batería de 10 volt a través de una resistencia R. A un capacitor se carga con una batería de 10 volt a través de una resistencia R. Me dice que el capacitor alcanza una diferencia de potencial de 4 volt en 3 segundos. Encuentre la resistencia. Entonces, fíjense, yo les di la fórmula esta. Les dije que BC es igual a BF más BI menos BF por E a la menos T sobre tau. ¿Qué les dice? Que el capacitor se carga.
Si el capacitor se carga, ¿cuánto vale la tensión inicial? La tensión inicial o la carga inicial, ¿cuánto valen? 0. ¿Sí? Entonces a mí la fórmula me va a quedar que BC es igual a BF menos BF por E a la menos T sobre tau. ¿Sí? Me pide calcular el valor de R. Me dice que el capacitor alcanza una diferencia de potencial de 4 volt en 3 segundos. Este valor de 4 volt, ¿qué representa en esta ecuación? El BC. El BC. BC. Llega a 4. Si yo al capacitor lo dejo, ¿hasta dónde va a querer llegar? Que sería el BF, mirando el circuito. ¿10 volt? A 10 volt, que es la tensión de la fuente. O sea que va a querer llegar a 10. Menos 10 por E a la menos el tiempo. En 3 segundos me dice que llega. Menos 3 sobre tau, que es R por C. ¿Sí? Bueno, a ver. Acá puedo pasar, esto lo paso al otro lado, me va a quedar 10 por E a la menos 3 sobre R por C igual a 10 menos 4, que es igual a 6. De este lado dejo el E a la menos 3 sobre R por C, me va a quedar igual a 6 sobre 10, que es igual a 0,6. ¿Qué hago ahora para sacar lo de acá arriba? Aplico logaritmo natural de este lado, logaritmo natural de este, y ¿qué me va a quedar? Que menos 3 sobre R por C es igual al logaritmo natural de 0,6. Por lo tanto, yo quiero calcular R, o sea que menos 3 dividido logaritmo natural de 0,6 por C es igual a R. Si hacen la cuenta, R les queda este valor que está acá. ¿Se entendió lo que hice? Sí. Por eso van a ver que para mí la fórmula esta, que es la fórmula completa, es más fácil, ¿sí? Fíjense, vamos a hacer otro. Fíjense este circuito que yo tengo acá. Me da el circuito, ¿sí? Me dice la RC, la fuente y una llave. Una fuente de 6 volt, ¿sí? La fuente tiene 6 volt con resistencia interna despreciable. Tengo un capacitor de 2 microfaradios y tengo una resistencia de 100 ohm. Se conectan en serie. En un tiempo t igual a 0 se cierra la llave. Entonces me pregunta, ¿cuánto vale la corriente inicial? Bueno, entonces yo digo, cuando yo cierro la llave, el capacitor está descargado. Si el capacitor está descargado, que Q es igual a 0, dijimos que la tensión del capacitor es igual a 0. Y si la tensión del capacitor es igual a 0, dijimos que el capacitor se comporta como un cortocircuito. Entonces, ¿qué me queda? A mí la fuente y la resistencia. Por lo tanto, la corriente inicial va a ser la fuente sobre la resistencia, 6 sobre 100, que son 60 mA. ¿Venimos bien hasta acá? Después, la carga final. Entonces, si me dice carga final, yo sé que el capacitor está todo cargado. Si el capacitor está todo cargado, la corriente por el capacitor vale 0. ¿Sí? Si la corriente por el capacitor vale 0, la corriente por la resistencia también va a valer 0. Entonces yo digo, si la corriente del capacitor vale 0, la corriente en la resistencia vale 0, la tensión en la resistencia vale 0, porque es IR por R, va a ser 0. Si vale 0, ¿qué dijimos? Que la resistencia se comportaba como un cable. Entonces la resistencia la saco. ¿Qué voy a decir yo? Que cuando se cargó el capacitor por completo, la tensión del capacitor, fíjense, yo acá, así está dibujado de una forma, pero yo se los podría dibujar así si quiero, la fuente y el capacitor. Estos dos dibujos son iguales. Entonces, ¿qué digo yo? Que la tensión del capacitor es igual a la tensión de la fuente. Por lo tanto, si la capacidad es Q sobre B, yo puedo decir que la carga final es
C por la tensión final, y la tensión final es la de la fuente, que vale 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? 2 microfaradios por 6, 12 microfaradios. ¿Sí? Este es el mismo problema que vimos en la teoría. Después, ¿qué me dice? El tiempo necesario para obtener un 90% de la carga final. Entonces, fíjense, haciéndola con la fórmula que yo les di. Ahora, que QC es igual a QF más QI menos QF por E a la menos T sobre tau. Me está diciendo, el tiempo necesario para obtener un 90% de la carga final. Entonces, QC es un 90% de la carga final. Si el capacitor está descargado, porque el circuito tenía una llave, si la llave está abierta, quiere decir que el capacitor está descargado. Entonces, la carga inicial vale 0. Entonces, fíjense, si yo saco factor común ahora acá, la carga final me queda carga final por 1 menos E a la menos T sobre tau. Carga final con carga final se va. Lo único que me queda acá es matemática y despejar el tiempo, que son 460 microsegundos. Entonces, después lo que me pide es la carga cuando la corriente es la mitad de la inicial. Igual que habíamos hecho antes, fíjense. Yo decía, la corriente inicial era de 60 mA. La corriente inicial, esta que está acá, perdón. O sea que cuando la corriente es la mitad de la inicial, 60 dividido 2 es 30 mA. En este circuito, si yo aplico la ley de Kirchhoff de tensión, fíjense, si yo voy para allá, tengo la tensión del capacitor, más la tensión en la resistencia, menos la fuente. La tensión del capacitor es Q sobre C. La tensión de la resistencia es I por R. La FEN que está restando la paso sumando. Bueno, me pide calcular la carga cuando esta corriente vale 30 mA. ¿Sí? Lo hice medio rápido porque es igual al que hicimos en la teoría. ¿Se viene entendiendo hasta acá, chicos? ¿O están muy perdidos? Yo voy bien. Después, profe, vos pasás esto. Este el apunte PDF. se los paso ahora. Les paso el video Dale, y les dale. paso el PDF este. ¿Sí? Está bien. Sí, yo Sí, no, entendí, no tengo ninguna duda por ahora. Ahí habló una chica. No escuché bien. no, que se entiende. Con el, Bueno, más con esta resolución así se lo entiende. bueno. Esta resolución yo se las doy. Está bien, bien completita. Igual ahora vamos a ver que yo les voy a sacar algunos problemas. Quédense tranquilos que les voy a dar los más sencillos. Ahora fíjense este problema que tenemos acá. Me dice que vamos a poner más grande, a ver si puedo. Ahí. Me dice que un capacitor de 4 microfaradios se carga a 24 volts. ¿Sí? Yo tengo un capacitor de 4 microfaradios con 24 volts. Y luego se conecta una resistencia. ¿Sí? Me dice que luego le conecto una resistencia. ¿Qué les parece que va a pasar con este capacitor si yo cierro la llave? Se va a descargar. Se va a descargar. ¿Sí? Entonces fíjense, primero me dice calcular la carga inicial del capacitor. Bueno, a ver, yo sé que C es Q sobre B. Por lo tanto, la carga inicial, ¿a qué va a ser igual? A C por B. La capacidad es 4 microfaradios, la tensión es 24, entonces, bueno, la carga inicial es C por la tensión inicial. ¿Sí? Bueno. Después me dice, la corriente inicial a través de la resistencia de 200 ohms. Entonces, fíjense, yo tengo la llave acá. Yo cierro la llave. Inicialmente, cuando yo cierro la llave, ¿qué tensión va a tener la resistencia R? Cero. 24. 24 va a tener, ¿sí? Va a tener la misma que el capacitor, ¿sí? Ah, claro, claro. Sí, sí, sí. Inicialmente, ¿sí? Inicialmente, porque si yo después lo dejo mucho tiempo, ¿qué va a pasar con esa tensión? ¿Va a aumentar o va a bajar? Va a ir bajando.
va a ir bajando, ¿sí? Va a ir bajando. Entonces, muy bien, inicialmente tengo 24, entonces la resistencia va a tener 24, ¿sí? Entonces, la corriente inicial por la resistencia va a ser B0 dividido R, 24 dividido 200, voy a tener 0,12 amperes, ¿sí? Bueno. Después me dice la constante de tiempo. Bueno, buenísimo, esa pregunta siempre me ayuda, porque la constante de tiempo es R por C. 200 por 4 microfaradios me queda 800 microsegundos. Después me dice, la carga que posee el capacitor después de 4 milisegundos, ¿sí? Acá me está dando como dato el T. Entonces fíjense, si usan la fórmula que yo les di la fórmula esta que dice que QC es igual a QF más QI menos QF por E a la menos T sobre tau, ¿sí? En este caso, el capacitor se está descargando, ¿sí? Nosotros dijimos que si yo tengo un capacitor con una resistencia, el capacitor se va a descargar. Si yo lo dejo mucho tiempo, la carga final del capacitor, que está acá y está acá, ¿a qué valor va a llegar? Cero. A 0, ¿sí? Entonces fíjense, si esto es 0 y esto es 0, la fórmula que me queda es esta fórmula que está acá. Y esta fórmula que está acá, ¿no es la fórmula que yo le di en teoría para la descarga? Claro. ¿Sí? Entonces fíjense, me está preguntando ¿a qué valor de carga llega cuando este tiempo es de 4 milisegundos? Entonces yo digo, la carga va a ser la carga inicial, que la calculamos más arriba, la carga inicial era 96 microcoulomb, por E a la menos T sobre tau, me da esto que tengo acá. ¿Sí? Después me pregunta, la energía inicial almacenada en el capacitor. Bueno, yo no les di la fórmula de energía en la teoría, yo les voy a pasar el PowerPoint yo acá me olvidé de dárselo porque les quería dar más práctica. Fíjense que acá me dice que la energía es un medio de la carga por la tensión, ¿sí? Después ustedes léanlo esto, pero bueno, fórmulas de energía yo tengo esta que me dice, esta es fórmula de energía, sí, es un medio Profe, igual esa la tenemos. ¿La tienen esta? Ah, Sí, bueno. sí, la de un medio de eso, sí, sí. Bueno, listo, está bien. Sí, ya lo habían visto con los otros temas. Está bien. Esperen que me perdí. Acá. Entonces yo sé que energía es un medio de la capacidad por la tensión inicial al cuadrado. Bueno, un medio de la capacidad por la tensión inicial me queda esto, ¿sí? Después me pregunta la potencia inicial de entrada en la resistencia. Nosotros sabemos que potencia en una resistencia es I al cuadrado por R. Como me pregunta la potencia inicial, lo voy a hacer con la corriente inicial, ¿sí? Entonces la corriente inicial la habíamos calculado acá, que era 0,12 amperes. Entonces hago 0,12 amperes al cuadrado por la resistencia, me da 2,88 watts. Y después me pide la energía total almacenada en el tiempo de 0,8 milisegundos, ¿sí? Nosotros que sabemos que energía es un medio de la capacidad por la tensión al cuadrado, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto es una U, es la U de energía. Lo que yo no conozco es la tensión al tiempo de 0,8 milisegundos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que usar la fórmula esta de tensión y calcular la tensión para el tiempo de 0,8 milisegundos. Una vez que calculo esta tensión, ahí sí la puedo usar en esta fórmula y calcular la energía. ¿Se entiende lo que hice acá? Fíjense, esta fórmula, ¿yo cómo la voy a usar? Se está descargando, entonces, ¿qué dijimos? Que la tensión final es 0. Entonces, ¿cómo me queda esta fórmula? Que BC es igual a la tensión inicial por E a la menos T sobre tau, ¿sí? Esto sale de acá, de esta fórmula. La tensión inicial es 24, por E a la menos, el tiempo que me pide es 0,8 milisegundos, sobre tau que lo conozco, me queda que la tensión en el capacitor a un tiempo de 0,8 milisegundos es igual a 8,83. Entonces, la energía en el tiempo de 0,8 milisegundos va a ser un medio de C por la tensión que tengo a los 0,8 milisegundos. ¿Sí, chicos?
¿Sí? Sí. Bueno, Sí. ahora vamos a hacer una cosa. El problema 5 es un problema que a mí me encanta, pero no se los voy a dar a ustedes, no, porque es un poquito largo y no los quiero complicar a una semana del examen, ¿sí? Así que el 5, olvídense. Vamos a ver el 6, ¿sí? Que el 6, con lo que ustedes vieron, yo considero que lo podemos hacer. Fíjense, me dice, me da el circuito este, ¿sí? Fíjense, tengo una fuente de 9, tengo una llave, tengo una resistencia de 12K, tengo una resistencia de 15K, tengo un capacitor y acá tengo una resistencia de 3K, ¿sí? Entonces, fíjense, me dice, el interruptor se cierra en el instante t igual a 0, determinar la intensidad en la fuente inmediatamente después de cerrar el interruptor, ¿sí? Fíjense en este caso. ¿Cómo está el capacitor inicialmente? Descargado. Descargado, ¿sí? O sea que yo sé que inicialmente la tensión en este capacitor es igual a 0. Inicialmente. ¿Sí? Entonces, si está descargado, ¿qué hacíamos con este capacitor inicialmente? Es como un cable. Es como un cable. ¿Sí? Entonces ahora me dice la intensidad a través de cada resistencia. Fíjense, como yo ahora tengo esta resistencia del 3K al lado del capacitor, ¿cómo yo puedo ahora, cuando yo cierro el circuito, qué va a pasar? Voy a tener una corriente por acá, voy a tener una corriente por acá, esta la llamo I1, esta la llamo I2, y voy a tener una corriente por acá. ¿Se entiende eso? Porque ahora está esta resistencia, antes no estaba. Si esta resistencia no estaba, yo antes tenía esto, chicos. Tenía esto y tenía el capacitor acá. Cuando el capacitor era un cortocircuito, esta resistencia desaparecía y me quedaba esta sola. Pero al tener esta resistencia acá, ¿qué va a pasar con esta resistencia y esta ahora? Están en Como paralelo. Están en paralelo, están en claro. paralelo, ¿sí? Entonces, fíjense, yo tengo la resistencia de 15K y la de 3 en paralelo. Entonces, la resistencia total, ¿a qué va a ser igual? Bueno, acá hay una fórmula que yo con ustedes no las vi. Entonces, vamos a hacer así. Esta era R1, esta era R2, esta era R3. Yo voy a decir que el circuito me va a quedar la resistencia de R1 con una resistencia R23. Me va a quedar acá la fuente de 9. Y yo voy a decir que R23 va a ser igual a 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y después, R1 y R23, ¿cómo están? En serie. En En serie. serie. Entonces voy a decir que RT va a ser igual a R1 más R23. ¿Sí? Entonces fíjense. Si tengo la resistencia total y tengo la fuente, yo puedo decir que la corriente total va a ser la fuente dividido la resistencia total, que es 9 dividido, bueno, la resistencia total da 14,5, 0,62 miliamperes. ¿Se entendió esto? Sí. Ahora fíjense, el punto B me dice, la intensidad a través de cada resistencia después de permanecer el interruptor mucho tiempo cerrado. ¿Sí? Vamos de vuelta acá. Si ahora la llave o interruptor estuvo mucho tiempo cerrado, ¿qué pasó con el capacitor? ¿Se qué? Se cargó. Se cargó. Si el capacitor se cargó, ¿cuánto vale la corriente por el capacitor si se cargó? 0 no hay. 0. ¿Sí? Si la corriente vale 0, el capacitor se cargó, ¿sí? ¿Cuánto vale la corriente por esta resistencia? ¿Cómo está el capacitor y esta resistencia? No pasa, no pasa. No pasa, ¿sí? La corriente por acá es igual a 0 también. Entonces, esta resistencia se va a comportar como un cable, ¿sí? Y el capacitor
va a estar acá. Pero como yo no tengo corriente por esta rama, ¿qué pasa? La corriente por acá es igual a 0. ¿Sí? O sea que mi circuito, ¿qué me va a quedar? La resistencia de 12K y la resistencia de 15K. Y acá tengo la fuente. Entonces, ahora la corriente por mi circuito, ¿a qué va a ser igual? A 12K más 15K dividido 9. Perdón, I es igual a B sobre R, dice cualquiera, que nadie me vea esto porque no puedo O cometer sea, un... al revés, es Ah, 9 sobre ay, 12 tendría que haber puesto más un 15. menos 1 acá y la salvaba, ¿eh? Capaz. 9 dividido 12K, no se lo cuenten a nadie eso, 9 dividido 12K más 15K, ¿sí? Entonces eso está acá. 9 dividido 12K más 15K, 333 microamperes. ¿Sí, chicos? Yo sé que esto lo están viendo ahora, lo van a madurar hoy, mañana, si quieren, jueves o viernes hacemos un Zoom, el sábado a la mañana, no, el sábado voy a festejar el cumple de mi nene. Prefiero el domingo o el lunes podemos hacer un Zoom si quieren, no tengo problema. Después fíjense, me dice, bueno, el interruptor se abre en T igual a 0, escribe una ecuación para la intensidad. Bueno, esa no se las voy a poner ahora para no complicarles la vida. Dice después, encuentre el tiempo. A ver, esto tampoco. Pero yo les voy a hacer una pregunta. ¿Sí? Supónganse que yo ahora les saco estas dos preguntas. Ah, no, les saco la C y la D se las saco. ¿Sí? No la hagan. Pero la C sí se las hago. Miren. Nosotros calculamos recién la intensidad a través de cada resistencia después de permanecer el interruptor mucho tiempo cerrado. ¿Sí? Nosotros que dijimos que mucho tiempo cerrado, el capacitor se cargó. ¿Sí? Q se cargó. Y dijimos que la corriente era igual a 0. Ahora yo quiero saber este valor de carga. Quiero saber a qué valor se cargó el capacitor. ¿Sí? Nosotros sabemos que C es Q sobre B, por lo tanto B es Q sobre C. Yo quiero sacar el Tenés valor que de Q. despejar Q. Claro, Q es C por B. Sí, gracias. Entonces, si yo quiero despejar Q, tengo que calcular B. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Nosotros dijimos que si el capacitor se cargó, la corriente vale 0. ¿Sí? Si la corriente vale 0, esta resistencia se comportaba como un cable, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo que este es el borne positivo del capacitor y este es el borne negativo, la tensión en este capacitor va a ser igual a la tensión ¿en dónde? En resistencia de 15K. Claro, ¿sí? Y la resistencia de 15K, vamos más abajo. Fíjense, yo digo que la tensión en el capacitor es igual a la tensión en la resistencia R2, que es la de 15K, por lo tanto va a ser 15K por la corriente, me quedan 5 volts. Por lo tanto, la carga es C por B, 10 microfaradio por 5 son 50 microcoulomb. Recuerden que el D y el C no se los voy a pedir. ¿Se entendió esto? Yo tengo una preguntita. Sí. ¿La K era por 10 a la 3? K es por 10 a la 3, ¿sí? Mirá, gracias por preguntar. Mirá, 15K es kilo, que es igual a 15 por 10 a la 3, que sería 15.000 ohm. Ah, listo, gracias. No, sí, perdón, es que tenía esa duda. Entonces, para ver si lo entendí bien, si tenemos un capacitor con corriente 0 y con la resistencia 0, Sí. que está en paralelo con otra resistencia, se usa la resistencia de la otra, porque yo sé que se supone que B es igual a R por I. Y si justamente la corriente en S y la resistencia es 0, debería ser 0 si no hubiera ninguna otra resistencia que tomar. Claro.
Sí, sí. Si por ejemplo, y si no está en paralelo pero tiene otra resistencia en serie, ¿también se usa la de la serie o solamente funciona si tiene una resistencia en paralelo? En paralelo, porque en serie, cualquier resistencia que esté en serie, si el capacitor se cargó, va a tener caída de tensión 0, porque la corriente vale 0. Entonces, en el caso de que no tenga una resistencia en paralelo, la carga va a hacerse la resistencia, La carga va a ser, resistencia por la corriente va a dar 0, así que te va a dar que la carga es 0. sí, pero vos pensás que es que si lo estamos tratando de cargar, no te voy a dar un caso así. Bien, Sí. perfecto. Miren, Sí, chicos, solo quería estar seguro de ahí está. Vamos, yo voy a detener